Vamos con la pregunta de Rodolfo Fattoruso, después con la primera pregunta de los televidentes. Gracias. Senador, he visto por las calles una pintada que dice, firmada por el Foro Ballista, que dice no a la dictadura económica. Hacía tiempo que no se veía la firma del Foro Ballista en los muros públicos, incluso en los medios de comunicación. Digo, todas las últimas comunicaciones del Foro Ballista estaban ligadas más al juego electoral de la lucha interna. Ahora me gustaría que me definiera a qué le llama dictadura económica. A la reforma tributaria. ¿Por qué dictadura? Nosotros pensamos que es un impuesto al trabajo que, como todos los impuestos de esas características, se introducen en la vida de la gente, establecen un mecanismo de pesquisa que es sabido que en el mundo genera tantos problemas, que en el caso a su vez de esta ley hasta autoriza al Ejecutivo a subir tasas y a bajar tasas, lo cual es dictatorial e inconstitucional, como se ha demostrado últimamente, y creemos que es profundamente injusta. Filosóficamente nuestro partido de Valle de Ordóñez es contrario a este tipo de impuestos, que lejos de ser un impuesto a la renta es un impuesto a los ingresos de la gente, es un impuesto a los sueldos y a las jubilaciones. Eso es lo que se está viviendo y es profundamente injusto, porque un soltero que gana 15.000 pesos va a pagar lo mismo que un padre de familia con esposa y 4 hijos. Y eso solo define lo que es la injusticia de este tipo de tributo, que no es un impuesto a la renta, sino que es un impuesto a los sueldos. Rodolfo Fattoruso. Sí, y de qué manera la sociedad se defiende frente a esa dictadura que denomina el Foro Ballista. No lo denominamos solo nosotros, ¿no? Lo están denominando mucha otra gente, además de nosotros. La gente se puede defender de diversos modos. Desgraciadamente no hay referéndum contra las leyes tributarias. De modo que los trabajadores activos, que van a ser grandes víctimas, las empresas unipersonales, todos esos trabajadores que en tantos medios de comunicación incluso trabajan con sociedades unipersonales, toda esa gente tan activa, tan dinámica, los profesionales, las pequeñas empresas, todos esos que están hoy tan golpeados, por eso no tienen el recurso al referéndum. Nosotros lo estamos enfrentando desde el lado de las jubilaciones, donde sí podemos hacerlo. Por un lado, con recursos de inconstitucionalidad. Y pensamos que eventualmente, con una cláusula que se adicione al artículo de la Constitución que establece los mecanismos de ajuste de las jubilaciones, que disponga que éstas no pueden ser gravadas con tributos de esta naturaleza. Para cerrar este bloque, Sanguinetti pregunta a Lina de las Piedras, ¿no cree que el tiempo del Partido Colorado ya pasó? Si tuvieran ideas para mejorar el país, las hubieran puesto en práctica cuando fueron gobierno, en lugar de dejar un país destruido. Construimos este país. El Partido Colorado desde 1830, cuando se juró la Constitución, esta que hoy conmemoramos, ha gobernado el país. El Uruguay, para bien o para regular o para como se quiera, es una hechura del Partido Colorado, de su liberalismo en el siglo XIX, de su socialdemocracia en el siglo XX, y lejos, muy lejos de entregar un país deshecho, entregamos un país que en el año 98 y 99 había llegado a su máxima expresión de producción, a los 20.000 millones de dólares de Producto Bruto tan añorados, que luego padecimos una crisis, es verdad, crisis terrible, que vino de la Argentina y de la banca en el año 2002, que nos trajo muy abajo sin ninguna duda, pero que se entregó un país en pleno ascenso, y no lo digo yo, lo dice el ministro Astori en su primera rendición de cuentas, donde dice que asume un país que en el 2004, o sea, en el año anterior, había crecido el 11,2% de su actividad económica, reconociendo así, y en otros números que él también expresa, no los vamos a recordar ahora, que el país estaba en franca expansión, lo dijo Astori. Después de la pausa, seguimos en compañía del senador Julio María Sanguinetti. Seguimos en compañía del senador Julio María Sanguinetti. Recuerden el mail para participar
El pueblo quiere saber @canal10.com.uy y por supuesto tengan en cuenta que apenas podemos dar algunos pocos mails de la cantidad enorme que ustedes por fortuna nos hacen llegar. Yo me quedé pensando en algunas de las cosas que dijo usted con respecto a la reforma tributaria. Y seguramente, bueno, lo hemos escuchado desde el oficialismo, cuando se le critica que es un impuesto al trabajo, a los sueldos y a las jubilaciones. Se dice, bueno, pero ese impuesto ya lo teníamos. Seguro. Hasta que entró en vigencia esta reforma y era bastante gravoso para los trabajadores, incluso para los jubilados. Ese impuesto existió y luego en el momento de la crisis se agregaron una serie de adicionales, que fue lo que generó realmente esa situación. Y entonces dijimos que esos adicionales iban a ser transitorios y que era muy penoso tener que aplicar eso y que lo íbamos a tratar de sacar en cuanto se pudiera. Y así se hizo. Nos entregó el gobierno, ya todos esos adicionales habían salido. La diferencia está en que ahora se dice que ese impuesto es buenísimo y que va a quedar para siempre. Es bastante distinto. Cambiamos el sentido de la vuelta, empezamos por Rodolfo Fattoruso. Adelante. En el último programa del Pueblo Quiere Saber, teníamos ahí sentado a su colega, el senador Larrañaga. En la ocasión yo le pregunté, de todos los atropellos que había cometido este gobierno, ¿cuál era el que no tenía perdón? Mi amigo Sotelo empezó a mover las plumas agitado y dice, ¿cómo va a decir eso? No dije eso. Más que una pregunta en un editorial, pero... Claro. Y me dijo Larrañaga... Eso es muy de los periodistas. Claro, me dice... Pero usted, en lugar de preguntarse en un discurso... Claro, pero ¿sabe lo que me dijo su colega? Dice, no me haga decir esas cosas. Ahora se lo pregunto a usted. Mire, podríamos discutir muchas cosas, que las hemos discutido en el terreno constitucional y legal. Voy a elegir una, que no sé si es la mayor o es la peor. Pero es de hoy, es muy cotidiana. Hoy estamos a 18 de julio, el Día de la Constitución, y se ha reducido el acto público a una mínima expresión. A mí me hubiera gustado ver, por lo menos al Batallón Florida, que juró esa Constitución en 1830, ahí en esa misma plaza, bajo el mando del general Eugenio Garzón. Y me hubiera gustado verlo hoy en lo que representa esa actitud simbólica de las armas que rinden su tributo a la Constitución. Desgraciadamente en los últimos tiempos, el calendario cívico del país, producto de la historia, producto de leyes, producto de grandes debates sobre la visión del pasado del país, en los últimos tiempos ha pasado a ser un bandoneón que se estira y se usa en función de conveniencias de momento, en función de circunstancias, que realmente, a mi juicio, representan un ataque o un quiebre severo en algo que es muy importante. Hay gente que no le da importancia a la historia. Yo le digo que no hay frutos buenos en algo que no tenga raíces profundas. Y nuestro país siempre tuvo raíces profundas que hoy tienen muchas debilidades y esto contribuye a debilitarlas. ¿No le parece que en alguna medida eso tiene que ver con lo que se ha denominado de la historia reciente, concretamente con los militares? No creo. Y si lo es un error, porque una cosa es la dictadura, una cosa es el golpe de Estado, del cual estuvimos en contra los demócratas de este país. Hay muchos que hoy hablan en contra de esa dictadura, pero no estuvieron en contra. O quisieron subirse a ella. Y bueno, ¿a quién se refiere? El ejército es una institución que allí está y le tiene que rendir tributo a la Constitución, como en 1830 lo hizo y hoy lo debiera hacer igual. Entonces no nos parece bien que no se exalte el sentido simbólico de estas cosas. Rodolfo, ¿quería preguntar? No, le preguntaba a quién se refería cuando decía aquellos que se subieron o quisieron subirse a la dictadura. Mire, son debates largos, pero la realidad es que, ya que usted me lo pregunta, es un hecho histórico, absolutamente histórico, que cuando el 8 y 9 de febrero se produjo la irrupción militar y la toma del poder real, digamos así, por el ejército, la mayoría del Frente Amplio, sus principales voceros, el Frente como partido y el PCNT como organización sindical, dijeron que la cuestión no era entre la Constitución y el golpe de Estado, sino entre la oligarquía y el pueblo, y que los militares y civiles que se entendieran en un programa de renovación debían andar juntos en ese momento. Bueno, luego
los bajaron. Esto es un hecho histórico, ¿no? Yo creo que esto no lo puede controvertir nadie, están todos los documentos. La única voz de la izquierda de entonces que no estuvo en esa posición fue Carlos Quijano, que se opuso muy fuertemente en varios editoriales a esa actitud que consideraba él suicida. Vamos ahora con la pregunta de Fabiana Celaya, adelante. Precisamente, hablando de historia reciente, senador, ¿cuál es el camino para acercar a los jóvenes de este país al conocimiento de la historia reciente? Evidentemente el camino que ha elegido el gobierno a usted no le satisface. Ha dicho por allí que estamos ante una tentación totalitaria. Sí, y le digo por qué. Se lo dije a los respetados consejeros de educación. Entonces discutimos bastante con el profesor Barrán, gran historiador, gran personaje. Yo lo que digo es, primero, la historia muy reciente siempre es difícil de dar porque hay poca perspectiva. La esencia de la historia es el pasado. La materia prima es el pasado y la perspectiva es imprescindible. Entonces siempre es difícil estar dando elementos históricos de fuerzas y personas que están activas aún en la vida política. Entonces, ¿dónde está el límite entre la historia y la política? Es muy difícil. Ahora, no es imposible, estamos de acuerdo. Mi reproche con las autoridades de la educación es que eligieron para esa tarea a 3 historiadores que tienen obra publicada y que los 3 pertenecen a la misma corriente ideológica, pertenecen a la misma visión del Frente Amplio sobre el pasado del país y que como consecuencia no están aportando, para nada están aportando, una visión integral, una visión equilibrada, una visión honesta, diría yo, porque la objetividad no siempre es posible. Fabiana, ¿querés representar? Sí, algo más. Usted sostuvo además que no se acercaron a la memoria anual del Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución. ¿Cree que eso hubiese aportado más? Y de todas maneras no me contestó cuál es el camino para acercar a los jóvenes de este país a la historia reciente. Yo creo que el camino, se lo contesto, digo, el camino para acercar a los jóvenes es el debate, la difusión, que puede hacerse por los diarios, que puede hacerse por los medios de comunicación, que puede hacerse por las radios. Para eso están los medios de comunicación precisamente. Yo creo que ese es parte del debate. El tema es que es difícil dónde termina el debate y dónde empieza lo que llamaríamos una historia serena que aparezca como una verdad más o menos comprobada. Entonces allí voy a lo que es la metodología histórica, que es muy difícil de ser precisa, exacta, porque hay visiones diversas. Y en ese caso lo que hay que dar, por lo menos, es en cada hecho un relato de los hechos y las 2 visiones o 3 visiones que puede haber sobre ese episodio. No está de acuerdo que están los programas de la educación. Si da una sola, está tergiversando la historia, que es lo que está pasando ahora. Lo que yo dije no era solo las memorias, lo que dije es que estaban negando la metodología histórica, que estaban actuando con tal desprecio de la metodología histórica que solo publicaban cierto tipo de documentos y no publicaban un documento oficial. Entonces, escribir la historia de un periodo y no publicar nunca un documento oficial es algo inconcebible en un historiador. Para aquellos que quieran repreguntar sobre este u otros temas polémicos o respuestas de Sanguinetti, el último bloque se llama Con la sangre en el ojo, así que incluso para ustedes que están en casa pueden tomar nota ¿Qué le parece? y mandar su pregunta con la sangre en el ojo. Juan Faúndez. Esta es una pregunta que se la haría personalmente, pero como no debe haber mucha gente escuchando, se la hago, aprovecho la ocasión. Yo siempre me quedé con la duda si el tema militar en la salida del 84 se resolvió bien. Siempre me quedé con la duda, sin tomar partido ni ideología en lo que a mí me hubiera gustado. Creo que si hoy lo vemos, y los propios militares lo ven, tal vez haber puesto la cuestión arriba de la mesa, haber aceptado condenas predeterminadas, etcétera, etcétera, hubiera hecho que el país avanzara en muchos temas que yo creo personalmente que no ha avanzado porque tiene una carga en el tema de derechos humanos muy importante. La pregunta, ¿se habló alguna vez de esa otra salida? ¿Existió en algún momento esa posibilidad? Perdón, ¿tú te referís a las conversaciones en el Club Naval, por ejemplo? Las conversaciones políticas.